Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Seguro ahorita comienzan a incorporarse sus compañeros. ¿Cómo estás, Elmer? ¿Qué tal? Buen día. ¿Mm? ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Giancarlos. Buenos días, chicos. Bueno, les quería comentar lo siguiente. Ha sido un poco cargada para mí. Ahora, digamos, yo tengo libre, termino la clase, tengo libre 2 horas antes de mi siguiente clase. Voy a ver el tema de las prácticas calificadas para ver los casos que aplican un incremento de nota, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a comunicar con su delegado para que hagan el reclamo respectivo. Digamos, las personas que se benefician con el cambio de nota para que hagan el reclamo respectivo y había comentado a Teodoro anoche que conversamos, ¿no? Le dije que ahora en la mañana lo veo. Hola Teodoro, ¿cómo estás? Eh, Ahora en la mañana lo veo, lo reviso y le aviso como para ver los cambios, ¿ya? También le quería, ¿cómo estás? Buenos días, Teodoro. También les quería comentar, estoy preparando, ¿cómo estás, Mirela? Buenos días. Eh, Estoy preparando los casos para subirlos. Lo más seguro es que fin de semana o el lunes ya tengan los casos asignados. ¿Cómo estás, Dina? ¿Qué tal? Tengamos los casos asignados. ¿Se acuerdan que dijimos 2 o 3 casos? ¿Ya? Distribuidos entre los grupos. Empiezan a trabajar y los empiezan a trabajar según la rúbrica que tienen ustedes eh, me parece que es para la semana 8 la entrega, ¿ya? Tiene, en la semana 7 tiene una exposición, pero me parece que es para la semana 8. La última coordinación había dicho, el coordinador había informado que la entrega era para la semana 8. Entonces, a ver, ahora les confirmo. Dentro de los acuerdos que habíamos tenido en nuestra reunión, decimos que tienen que preparar su trabajo. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo había revisado. ¿Ya? Ya, nosotros vamos a ver los casos. Y sí, efectivamente. Con respecto a la presentación de los casos por parte de los alumnos, se respetará la línea de tiempo, es decir, presentarán sus trabajos en la semana 8. ¿Ya? Me parece que nosotros habíamos visto la línea de tiempo la clase pasada y veíamos que en la semana 7 había una asesoría. O sea, ¿qué significa? Que me puedo sentar con los grupos virtualmente, ¿no? Lo que me refiero es que tomamos un tiempo con cada grupo para mirar cómo va su avance, qué les puedo recomendar, ¿no? Creo que tenemos la segunda sesión de la semana 7 ya la presentación. Entonces, lo que haríamos es que según eso que nos están diciendo que la entrega va a ser en la semana 8, en la semana 8 que teóricamente son los exámenes parciales, ustedes presentarían su avance, respetando esta línea de tiempos. ¿Ok? Entonces, apenas estén los casos, ¿no? Apenas ya tengamos los casos distribuidos, yo lo que voy a hacer, les voy a mandar un mensaje y adicionalmente le voy a informar a Teodoro para que por favor él escriba y les diga a ustedes, ya están los casos asignados de acuerdo a los grupos y entonces a cada grupo le tocó tal caso. Muy bien. A ver, chicos, vamos a empezar a trabajar. Vamos a continuar, porque ya la clase pasada comenzamos a ver un poquitito de lo que eran los planes agregados. ¿Ya?
perdón, los programas maestros de producción. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a mirar lo que pasa. Entonces habíamos empezado a trabajar y habíamos dicho que básicamente los programas maestros de producción son programas de corto plazo. Se llaman programas, su término programa especifica tiempo, ¿ya? Entonces, largo plazo, planes estratégicos, mediano plazo, planes agregados, corto plazo, los programas maestros de producción. Y se acuerdan que habíamos dicho que tienes a izquierda y derecha retroalimentando tus programas maestros de producción, tus planes agregados y tus planes estratégicos, tienes retroalimentando los pronósticos de la demanda y tienes la capacidad de producción. ¿Ya? Entonces, nosotros también habíamos comentado, empezamos a ver, ¿no? Por ejemplo, decíamos, mira, fíjate, acá tenemos una empresa de catering, entonces tienes distintos tipos de pedidos. Cuando tú ya piensas en corto plazo, piensas en mucho detalle. También habíamos mencionado que los planes, programas maestros de producción, son planes relativamente flexibles. ¿Por qué hablamos de que son planes flexibles? Porque pueden variar semana tras semana, pueden variar y entonces se pueden generar cambios. ¿Cuáles son los cambios que pueden trabajarse semana tras semana? Pues en el caso de los programas maestros de producción, nosotros hemos dicho que la demanda viene de dos fuentes. Una fuente es los pronósticos de la demanda. Tú esperarás que se cumplan los pronósticos de la demanda, pero no necesariamente se van a cumplir. Entonces, eso es lo que esperes. Pero si tú tienes un pronóstico X, ¿no? Tú haces una estimación de lo que vas a vender en cada periodo, pues comienzan a llenarse los pedidos. Y los pedidos sumados van a dar como tope lo que tú tienes en el programa maestro, el pronóstico, ¿ya? Porque tú esperas que se vayan llenando poco a poco y eso tú esperas. ¿Qué otra cosa es importante mencionar? Que nosotros decimos más o menos los horizontes de tiempo que nosotros manejamos son meses. En la práctica, ustedes van a ver que no suelen haber programas maestros de producción con periodos superiores, por ahí, con una pequeña holgurita, a 3 meses. Y generalmente los programas maestros de producción se preparan en semanas. Hemos dicho que también podrías preparar en días, ¿no? Por ejemplo, en este caso, fíjense, esta empresa de catering. O sea, acá no hablas de semanas, acá hablas de días. Incluso podrías hablar de horas. Acá también es importante recordar, nosotros tenemos distintos entornos de producción. Por ejemplo, tú podrías decir, yo trabajo make to order, es decir, producción a pedido. ¿Ya? Entonces, en el caso de producción a pedido, lo más relevante son los pedidos. Pero las empresas, por más que trabajen a pedido, tienen que hacer una planeación previa, ¿no? Porque finalmente tienen que estimar el número de trabajadores con los que van a trabajar y las inversiones que pueden hacer en un momento determinado. Entonces, a pesar de que trabajan a pedido, también hacen un pronóstico, hacen una estimación, ¿no? Ahora, estamos hablando de productos terminados. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, los entornos, como habíamos hablado, es make to order, producción a pedido, make to stock, producción para inventario, y luego assembly to order, ¿no? El concepto de assembly to order, habíamos dicho que, por ejemplo, se cumple en los restaurantes de comida rápida, donde tú lo que haces son preparar módulos, ¿no? Preparar el producto hasta cierto valor agregado y después la diferencia la pones de acuerdo al pedido que tú recibas. Habíamos dicho, por ejemplo, ya, si se van a preparar, generalmente si me voy a Burger King o me voy a McDonald's, generalmente se trata de hamburguesas. Entonces, en la mañana, tempranito, cuando los chicos llegan a trabajar en el McDonald's o en el Burger King, comienzan a prepararlos. Antes de abrir el local, lo que hacen es cortar ya el pan y tener lista la cebolla, el tomate, el queso, los pepinillos, etc. Todo a la mano, ¿ya? Como si, igual que ustedes, no se recuerdan lo que han visto ustedes en Ingeniería de Métodos, ¿no? Y decía que básicamente
tu estación de trabajo tiene que tener orden, que cada cosa tiene que estar en su sitio, etcétera, ya. Ok, muy bien. Entonces, en el lugar donde ellos van a trabajar, donde van a preparar los pedidos, esto tiene que estar listo. ¿Qué pasa? Cuando ellos reciben, por ejemplo, una Big Mac, ¿ya? Entonces ya personalizan, entre comillas, en función de lo que les dicen. Pero no es que en ese momento están cortando recién el pan, no, no, no. Ellos tienen listo todo y ese pequeño ensamble final, entre comillas, se hace en ese momento. ¿Ya? Si, por ejemplo, imagínense que hay una hamburguesa que se llame hamburguesa doble o Big Mac doble. Le pondrán doble queso y todo lo tienen a la mano. Ya. Entonces, también nosotros pensemos que los programas maestros de producción se tienen que hacer ahí, pero no se hacen generalmente sobre los productos terminados, sino generalmente se hacen eh, sobre sobre los productos intermedios, sobre aquellos módulos. Con eso se trabaja, ¿ya? Y luego, acuérdense, tú tienes make to order, producción a pedido, make to stock, producción para inventario, ¿ya? Tienes otro entorno que es producción para inventario. Producción a pedido y producción para inventario son extremos de un continuo, ¿ya? Pero vas a ver que hay, generalmente las empresas trabajan con niveles intermedios. O sea, a mí, por ejemplo, yo siempre toco este caso. Imagínate, San Antonio. ¿Se han oído de San Antonio? Porque aparte, en esta época ha sido una empresa, ¿cómo puedo decir?, emblemática, porque cerró sus puertas durante la cuarentena, pero le siguió pagando a sus trabajadores. Entonces, seguro que el que está conectado a LinkedIn, seguro que se ha enterado que sí, o sea, es una empresa que hizo ese tipo de cosas. Imagínense, San Antonio produce panetones, ¿ah? Porque produce un montón de cosas. Pero imagínate que produce panetones. San Antonio, Don Mamino, cualquier tipo de estas empresas. Ok, en temporada produce sus panetones. Pero ellos, los panetones, los venden a dos tipos de clientes. Un tipo de cliente será el que va a tomar así como tomamos a veces en invierno chocolate con churros, ¿no? En diciembre, hay mucha gente que toma chocolate con el panetón. Entonces, sencillamente va a desayunar y quiere su chocolate con el panetón. Ok, son clientes pequeñitos, ¿no? Es puntualmente, ellos estimarán y dirán, mira, ya, pues en el año tururú, yo tuve tal cantidad de ventas. Entonces hago un pronóstico de acuerdo a los métodos de pronóstico y estimo que este año 2020 vamos a tener este nivel de ventas. Ok, muy bien. Pero luego ellos también tienen clientes corporativos, porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, es típico que las empresas, y estoy hablando de un escenario normal, porque claro, como yo siempre comento con mis distintas secciones, a partir de ahora van a cambiar nuestros hábitos de consumo. Muchas cosas van a cambiar. Si más no recuerdo, yo no he visto, no he escuchado el mensaje del presidente de ayer, pero parece que a partir del 4 de mayo ya comienzan a trabajar los deliveries, como ha pasado en otros países. Por ejemplo, en China, en la época de la pandemia, los deliveries siguen funcionando. Creo que en España también siguen funcionando. No sé si en Italia, supongo que sí siguen funcionando. Porque finalmente la economía tiene que comenzar a andar, no podemos aguantar tanto tiempo paralizados, ¿no? Tenemos que aprender a cuidarnos, tendremos que ver estrategias y seguir reincorporándonos a la vida que teníamos antes, pero poquito a poco, ¿ya? Pero bueno, imaginemos que en algún momento retomamos esa senda y entonces se volverá a ver casos así. Por ejemplo, el tema de que en Navidad es típico que las empresas a sus mejores clientes, ¿no?, le mandan una canasta navideña. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, creo que yo les he dicho que mi primer trabajo fue en una empresa farmacéutica y yo trabajaba en compras. Entonces, claro, a mí o a mi jefe a veces nos llegaban canastas navideñas con distintas cosas. Imagínate una canasta así. Entonces, en la canasta, lo que no puede faltar es tu panetón. Entonces, imagínate que te van a vender panetón San Antonio, ¿ya? O sea, que dentro de la canasta viene un panetón San Antonio.
Entonces, desde el punto de vista de San Antonio, ellos tienen que decir, ok, yo tengo parte de mi producción que es para inventario, por ejemplo, lo que ellos venden así en forma individual a los clientes en sus distintas cafeterías que tienen en la ciudad, ¿ya? Ok, muy bien. Y también tienen que saber, tienen una producción a pedido, y esa producción a pedido probablemente es enorme, ¿no? Y esa producción a pedido la trabajan para los clientes corporativos. Entonces, pongámonos en los escenarios, sabemos que tenemos tres extremos de un continuo, pero dentro de los, digamos, dos extremos y uno intermedio, el assembly to order, pero también hay empresas que están en un lugar medio, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a ver. Perdón. Hemos dicho que nosotros al finalizar la sesión deberíamos poder manejar un programa maestro de producción, hacer un programa maestro de producción, aplicando diferentes técnicas de programación de la producción en base a la coherencia lógica y precisión de las técnicas empleadas. Entonces, primero, escogimos este concepto de desagregación. Acuérdense que nosotros utilizamos el término plan agregado porque juntamos, ¿no? Hemos visto casos, ¿se acuerdan, por ejemplo, el caso de los equipos de refrigeración que vimos hace un poco más de una semana, o sea, el de la semana pasada, ¿no? Entonces, vimos ese caso y si no recuerdo, yo les he mandado un casito para que ustedes desarrollen, donde también tienen que agregar, ¿ya? De un plan agregado. Entonces, para trabajar en un programa maestro de producción, tú desagregas. ¿Qué significa? Descompones, ¿ya? Entonces, vuelves a lo original. ¿Cuánto tienes de cada producto? Porque dentro de una familia de productos, como trabajas en el plan agregado, tienes varios elementos. Entonces, en tu familia puedes tener, por ejemplo, en este caso nos dicen las sillas modelo A, modelo B y modelo C. Ok, y entonces también descompongo en corto plazo, periodos mucho más pequeños. Probablemente mi plan agregado lo he visto, nosotros hemos visto un montón de casos que van de 6 meses a más, ¿no? Por ejemplo, la partida calificada tenían un plan agregado de 6 meses, pero también tienen planes agregados de un año, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos trabajado con estos equipos de refrigeración, trabajamos con trimestres para un año, ¿no? Trabajamos un plan mixto. Y los planes, por ejemplo, Graficron, ¿no? También creo que hemos visto fábrica de chocolates, eran, y las tareitas que se les han mandado. O sea, los de tiempo generalmente son de un año más, ¿no? O sea, parten de 6 meses a más, a algunos años. Entonces, en este caso, fíjate, tú estás descomponiendo, por ejemplo, la demanda de enero, 2000 en todo enero, pero se tiene que dividir entre los tres productos de la familia de productos y a su vez se divide entre las semanas que tienes. Si yo sumo todo eso, me tiene que dar 2000. En el caso de febrero también me tiene que dar 5000. Ya. Entonces, habíamos dicho que básicamente el programa maestro de producción, ¿no? Trabaja en corto plazo, se trabaja en semanas, ¿no? Puede llegar a algunos meses, pero el programa maestro de producción me va a decir cuándo y cuánto tengo que tener listo mi producto para comenzar a empezar la distribución. También hemos comentado en la clase pasada que a mí no me dice, el programa maestro de producción no me va a decir cuándo empiezo a producir. No, eso no me lo va a decir. El programa maestro de producción me dice cuándo y cuánto tengo que tener listo, ya sea del producto terminado, porque generalmente lo haces para productos terminados, o finalmente hablamos de componentes o módulos en el caso de Assembly to Order, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces también, por ejemplo, mencionamos esto, los gerentes de operación se reúnen semanalmente, lo que habíamos comentado previamente, que nuestros programas maestros de producción son mucho más flexibles que los planes estratégicos, que los planes agregados. ¿Por qué? Porque semana tras semana se van ajustando. ¿Y qué es lo que cambia sustancialmente en los programas maestros de producción semana tras semana? Lo que nosotros tenemos de órdenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una cantidad de pedidos, ¿no? Yo puedo tener una cantidad en general de pedidos, pero, digamos,
los pedidos se incrementan mucho más en periodos cortos de tiempo. Eh, yo no les había comentado, pero bueno, yo creo que les dije algo, que cuando regresé al Perú, después de haber trabajado, estudiado en México, regresé algún tiempo después al Perú y de ahí en adelante yo he trabajado en el sector construcción, ¿ya? Entonces, mi familia se dedica a ese sector y entonces, finalmente, en algún momento, yo compré un par de departamentos. Yo tengo un par de departamentos en Miraflores, ¿ya? Entonces, en esa zona, esos departamentos, tú los puedes alquilar como oficinas a puerta cerrada o como departamentos. En algún momento yo alquilaba uno de ellos a una empresa de gas natural, lo alquilé mucho tiempo, pero luego esta empresa se fue y se presentaron una serie de cosas, y entonces yo vi la posibilidad de trabajar alquilándolos en periodos mucho más cortos para turistas. ¿Ya? Generalmente se llaman alquileres de estancias cortas. ¿Ya? Entonces la plataforma con la que yo trabajo, ¿no? Ahorita está paralizado porque no hay turismo, pero la plataforma con la que yo trabajo, no sé si ustedes han escuchado, es Airbnb, ¿no? Escribe Airbnb. Entonces, esa plataforma, o sea, es una plataforma que lo que hace es poner en contacto a personas que tienen propiedades o que administran propiedades, que les llama anfitriones, yo por ejemplo soy anfitriona, ¿no? Y a personas que quieren viajar y que quieren quedarse, ya sea en habitaciones, ¿no? En habitaciones, pueden ser con o baño compartido, con o sin baño compartido, o que quieren alquilar un departamento, porque la tendencia en el caso de turismo es que la gente quiere hacer turismo, pero quiere hacer turismo sintiéndose como si fuera uno más de las personas que van a los lugares donde visitan. Por ejemplo, si en algún momento ustedes se querrían ir a Nueva York, ustedes tienen esa posibilidad y comienzan a mirar, a ver, ¿qué departamentos tengo ya? Entonces, por ese tiempo, ¿no? No sé, por una semana, por 3, 4 días, o puede ser un poco más, yo me voy a ir y me voy a quedar en Nueva York, imaginemos, ¿no? En Manhattan, en un departamento con tales características. Okay. Y voy a vivir como si fuera una neoyorquina, me voy a sentir como si fuera una neoyorquina, porque finalmente estoy viviendo en un departamento, tendré que, de repente, puedo comprar algo, algunas cosas para el desayuno, para la cena, y en el día podría estar haciendo turismo, etcétera, pero esa experiencia es lo que vende fundamentalmente Airbnb. ¿Ya? Ok, entonces también hay mucha gente, normalmente, que viene al Perú, ¿no? Entonces, dentro de la gente que viene al Perú, ¿no? Pues yo sí tengo algunos peruanos que me han podido alquilar los departamentos, pero son los menos, o sea, son pocos casos donde he tenido huéspedes peruanos, podría ser de provincia, que viene a hacer alguna cosa en Lima y está algún periodo de tiempo. En un momento me pasó, por ejemplo, de una familia arequipeña que mis departamentos están muy cerca a la clínica Delgado, en Miraflores. Entonces tenían que hacer una intervención quirúrgica a una persona de la familia y se quedaron como 20 y algo días. Ya, okay. Pero las excepciones a la regla. Generalmente yo lo alquilo para turistas, y la mayor parte que viene son chilenos, o sea, de Latinoamérica sí viene un montón. O también vienen de Europa, ¿no? Que quedan porque les gusta Miraflores, porque es una zona. O sea, ¿a qué va todo eso? A que igual que ustedes hacen un programa maestro de producción para productos, yo tengo que hacer un programa maestro, de repente no de producción, sino de un servicio, porque lo que yo hago es brindar un servicio. Entonces, yo generalmente, o sea, he tenido casos donde había gente súper previsora y porque sabe que generalmente los departamentos más pedidos comienzan a reservarse en Miraflores mínimo con 2 o 3 meses de anticipación, porque cuando ya, digamos, estás en una fecha muy próxima, encuentras los departamentos disponibles y tendrás que escoger esos. Pero, como obviamente cada vez esto está sujeto a calificación,
los huéspedes después de que se van califican y dicen, ah, me gustó, no me gustó, tal cosa y no sé qué, tururú. Entonces, claro, cuando tú vas a buscar un departamento, comienzas a mirar y dices, ah, mira, este me gusta o este no me gusta, o me parece bien, está bonita la terraza, etcétera. Ya, lo que tú quieres, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que mm, yo generalmente tenía algunos pedidos, o sea, claro, o sea, tenía ya reservas. Normalmente, por ejemplo, Semana Santa es una época pico alta. Y luego, generalmente diciembre también. Entonces, si tú, por ejemplo, hacías una planeación, podías hacer una planeación a meses, pero yo generalmente no tenía una planeación superior a 6 meses, porque las reservas no son tan alejadas, ¿ya? Pero obviamente los pedidos se iban incrementando. Conforme pasaba el tiempo, yo decía, por ejemplo, ya, muy bien, imagínate, ahorita estamos en abril, mayo ya casi casi lo tenía lleno, ¿no? Casi casi lo tenía lleno. Junio, imagínate, por ejemplo, mayo, podría, de un mes para otro, y podría decir, ah, mira, más o menos estoy en un 70% de ocupación. Ya, ok. Junio, al día de hoy, no sé si hablaría yo de abril, junio podría tenerlo a un 50, 60 y julio de repente a un 40, 30. ¿Por qué? ¿Qué significa esa ocupación? Esa ocupación son reservas, son pedidos, o sea, eso equivale ya a un pedido de un cliente que nosotros tenemos en producción. Entonces, si yo paso a la siguiente semana, porque acuérdense que la siguiente semana ya es la última semana de abril, ya probablemente mi ocupación de mayo no estaría en 70%, sino probablemente ya estaría alrededor de un 80% más o menos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que ustedes se van a dar cuenta que semana tras semana, día tras día, lo que van a cambiar fundamentalmente son los pedidos de los clientes, las solicitudes, puntualmente en producción son, por ejemplo, si tienes un programa maestro de un producto, son las órdenes de compra, ¿no? Tus clientes lo que hacen es mandarte órdenes de compra, entonces tú las contabilizas esa demanda, pero claro, a medida que pasa el tiempo, ya esto comienza a incrementarse. ¿Ya? Entonces van a ver que, por ejemplo, en los programas maestros de producción, lo que más va a cambiar son esto. Los pronósticos no necesariamente cambian, o sea, los pronósticos, por lo menos en el corto plazo, no es que se van a modificar sustancialmente. Ahora, esto es en teoría. ¿Por qué? Porque si vamos a una situación como la que estamos viviendo, sí cambian los pronósticos, ¿no? Obviamente han cambiado las condiciones del mercado. Entonces, los pronósticos cambiaron radicalmente. Pero no estamos hablando de una situación como la que estamos viviendo, sino hablamos en general. ¿Ah? Ahora, lo que sí tienen que tener ustedes presente es que hay que tener mucha flexibilidad, porque el mercado va a cambiar. Por ejemplo, mucha gente, creo que lo comenté en opción, estuve leyendo, yo a veces leo artículos, sobre todo artículos donde se comienza a ver proyecciones de los hábitos de consumo de la gente. Obviamente, de ahora en adelante, claro, como generalmente vamos a tener que cuidar lo de la distancia social, etcétera, lo que van a repuntarse son los deliveries. Entonces, probablemente muchas empresas van a tener que acomodarse para este tema de delivery. Por ejemplo, en todo ese tiempo de pandemia, Don Mamino ha seguido trabajando. Entonces ha seguido trabajando, pero fundamentalmente, ¿qué hacía? Solamente deliveries, ¿ya? Entonces, ese tema de delivery va a cambiar fundamentalmente en los hábitos de consumo de la gente. Vas a poder seguir disfrutando de un Arroz Chicken o de un Norquis o un Rockies, pero ahora lo vas a comer en delivery porque vas a recibirlo en tu casa, ¿ya? Cambiarán esas situaciones, ¿no? Y probablemente lo que dicen los analistas es que la gente, sobre todo acá en el Perú, en general en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país, va a pensar un poquito más en el tema de ahorro. Antes nosotros, generalmente, sobre todo desde que, quitémosle la parte de política, ¿no?
pero desde la época de Fujimori, donde la economía comenzó a estabilizarse, o sea, los noventas, mediados de los noventas en adelante, ¿no? Nuestra economía casi se manejaba en piloto automático. ¿Por qué? Porque podías tener un gobierno que era más pegado a derecha, tenías un gobierno más pegado a izquierda, ¿no? Pero el tema de las políticas económicas no se tocaba. Por eso es que nosotros ahorita, a pesar de toda la situación, a pesar de ser un país que está en vías de desarrollo, todavía el gobierno puede darse el lujo de gastar y poder darle ayuda a poblaciones vulnerables, eso del bono, etcétera. Tú no lo ves eso en todos los lugares. La vez pasada estaba leyendo un artículo de la BBC de Londres donde hablaba y decía que, claro, ahorita hay millennials que están dirigiendo las riendas económicas de los países, pandemia, y hablaban particularmente de países en vías de desarrollo. Entonces, ponían el caso de Perú y ponían el caso de Argentina. En Argentina el ministro de Economía tiene alrededor de 30 y algo años, y en nuestro país también la ministra de Economía es un poquito más joven, entre 35 años tiene también, ¿no? Y entonces finalmente decían, ¿no? O sea, lo están haciendo bien, pero ellos comentaban, ¿no? Que la diferencia fundamental, Argentina sí está dando algo de ayuda, pero el paquete económico de ayuda que va a gastar el Perú es descomunal, porque creo que era alrededor del 12% de nuestro Producto Bruto Interno. Es una cantidad, pero que solo lo hacen, comparaba, ¿no? Decía, eso lo hacen países como Dinamarca, o sea, países que están muy saneados. Pero claro, lo que pasa es que has guardado tanto pan para mayo que finalmente algo puedes hacer. Eventualmente, siempre nuestro talón de Aquiles, o sea, y eso es algo con lo que vamos a tener que luchar, es el tema de salud. Nosotros todavía no tenemos un buen sistema de salud y por eso es que se generan tantas cosas y porque también está el tema de educación, etcétera. Pero yo voy solamente a la parte económica, ¿no? Entonces, tengamos eso presente. Volviendo un poco al caso, ¿no? Yo les decía que, por ejemplo, en el caso puntual de este tipo de negocio, de emprendimiento, de turismo, yo tengo pedidos, pero los pedidos que voy a tener, que tengo yo, sobre todo los más grandes, son de periodos más recientes. ¿Por qué? Porque la gente puede decir, ah, ok, de repente en enero decía, ay, quiero ir al Perú y voy a ir y quiero ir al Inti Raymi en junio. Sí, puedes tener algunos pedidos para junio, pero son los menos. La mayor parte de pedidos que los tienes, ¿no? De solicitud, de reservas que nosotros, son para el periodo más próximo. Eso lo van a ver ustedes, ¿ya? Muy bien. Entonces, nosotros decimos que finalmente el programa Maestro de Producción básicamente ya es la ejecución del plan agregado y tiene una serie de funciones y de operaciones que nosotros vimos algunos de ellos en la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, funciones, trasladar el plan agregado en artículos específicos, o sea, desagregar tu plan agregado en productos ya finales. Evaluar los programas opcionales, qué posibilidades puedo tener ya en el corto plazo, y te vas a dar cuenta que en el corto plazo vas a mirar muchísimo este tema de capacidad también, porque si, por ejemplo, en el corto plazo ya no te alcanza la capacidad, eventualmente vas a tener que hacer cambios. Lo mismo que decíamos nosotros, por ejemplo, imagínate, quizá alguna empresa el año pasado podía hacer sus proyecciones, podía hacer un plagado y podría decir, ya, en el año 2020 y en el año 2021 vamos a hacer tal cosa. Ok, vienes y comienzas a ver y ya te acercas en el tiempo y desagregas esto en un plan agregado. ¿Qué pasa cuando ya, digamos, una empresa está en febrero, que ya comienza a ver que este virus ya no solamente estaba en Asia, sino que ya pasaba a Europa? Y nosotros teníamos, o sea, hemos tenido fronteras abiertas con el mundo y recibíamos un montón de gente, el aeropuerto estaba lleno, a, lleno todo el tiempo, o sea, completamente, hay momentos picos. Yo me acuerdo, el año pasado
en julio, nos fuimos a Cancún con mis hijos y en la noche, o sea, el vuelo creo que salía a 6 de la mañana. Y entonces, nosotros ya llegamos las 3 horas antes, estuvimos, imagínense, 3 de la mañana en el aeropuerto. Había una cola para entrar a, digamos, a la zona ya de embarque y sobre todo la zona internacional, que fácil podría ser de 3 cuadras, ¿no? Entonces, imagínense, ¿por qué? Porque había cantidad de demanda. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú pasas de largo plazo y ya te acercas al corto plazo, las cosas pueden ir cambiando. ¿Qué puede pasar con tu demanda? Que tu demanda puede dispararse o tu demanda puede reducirse. Imagínate, por ejemplo, el mismo efecto ahorita. Ahorita si tú vas al aeropuerto cuando las fronteras están cerradas, pero igual se van a comenzar a abrir y la gente probablemente no va a viajar. Yo me imagino, cuando yo hablo con mis hijos, yo digo, en 2 años probablemente nada de ir al extranjero, o sea, pero no hay forma. Y viajar en el Perú nos tomará algo de tiempo, ¿no? Entonces, claro, acuérdate que cuando tú ya bajas del mediano plazo a corto plazo, ¡ay!, tienes que tener un margen de maniobra porque acá pueden haber muchísimos cambios. No lo sabía sustancialmente en el pasado, pero ahorita sí van a tener que haber cambios significativos, ¿no? Tienes que mirar requerimientos de materiales, tienes que mirar requerimientos de capacidad. Por ejemplo, ahorita, yo puntualmente, digamos, normalmente yo salía a comprar a los supermercados, a hacer supermercados a mis hijos, ¿no? Y podía ser una vez a la semana. Ya íbamos sábado, domingo y no sé qué, íbamos y comprábamos en el supermercado, ya tan. Esa era nuestra compra. Ahorita, ¿no? Yo desde que empezó la pandemia, yo salí, creo que el lunes, después de que habló Vizcarra, a comprar algo de medicina, que dije esto va a ser complicado, y de ahí no hay forma, o sea, de ahí no salgo y todo lo manejo con delivery. Pero entonces cada vez es más complicado. ¿Por qué? Porque si pides en Word, si pides en Metro, si entras directamente a sus plataformas, te atienden en 15 o 20 días. Entonces ahorita hay otras modalidades que se han explorado muchísimo más. Por ejemplo, tienes la plataforma que se llama Fácil, ¿no? Es la plataforma de Totus. Claro, tienes una restricción, solamente puedes comprar máximo 12 kilogramos o puedes comprar 12 productos, ¿no? O puedes entrar a Cornership, donde tú lo que haces es que haces, digamos, dices, ya, yo quiero comprar en Plaza Vea, en Vivanda, Tururú y Cafarma también tienen, ellos te van a cobrar un costo del servicio y vas a tener un personal shopper. Entonces, ¿qué pasa con el personal shopper? El personal shopper te llama y te dice, ya, señora, muy bien, ya se aprobó su pedido, ya te hace una reserva en tu tarjeta de crédito y te dicen, este producto no hay, ¿te lo cambio? ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué voy? A que acuérdense que cuando nosotros ya pasamos al corto plazo, ahí tienes que tener un margen muy grande porque puede cambiar o la demanda o podría llegar incluso a la capacidad. Porque a veces la gente dice, ay, he estado todo el día intentando que pase mi pedido, todo el día y no he podido. Entonces, por ahí escuchas en redes sociales que dicen, sí, si tú te levantas tempranito, ingresas tu pedido, sí te atienden en el mismo día. ¿Qué sucede? Rebasa la capacidad. O sea, finalmente los negocios, las empresas han tenido que acomodarse a esta situación, pero aún así hay gente como yo, o quizás muchos de ustedes, sus papás, que dicen, no quiero salir a la calle. O sea, a pesar de que puedo salir, ya, no me importa si recibo de repente los tomates que no están tan buenos como si yo pudiera ir a escogerlos, pues sencillamente no quiero correr riesgo y no quiero salir y voy a respetar el tema de la cuarentena. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando tú hablas en corto plazo. Esas cosas cambian sustancialmente. Facilitar el procesamiento de información también es otra de las funciones del programa de producción, prioridades, ¿no? Y luego usar la capacidad de manera efectiva. Ya lo comentamos. Las operaciones, trabajas a partir de un plan agregado, programas módulos, acuérdate que nosotros decíamos módulos, sobre todo estás hablando de assembly to order o postergación. Despachar los pedidos de forma periódica, claro, tienes que entregar, acuérdate que nosotros hemos dicho, el programa de producción me dice cuánto y cuándo tengo que tener listo para empezar el despacho, la distribución. Monitorear de cerca los niveles de inventario, eso es fundamental, ¿no? Ese tema de los inventarios es fundamental. No puedes quedar así
sin inventario, y eso es lo que tratamos de evitar, porque finalmente, si viene un pedido de último minuto, los pedidos de último minuto suelen ser más caros, o sea, tienes un margen superior. Entonces, en algunos casos, todavía tienes margen para poder atenderlos si tuvieras inventario, ¿ya? Y en el caso de los programas maestros de producción también, ese término es súper importante, reprogramar cuando se requiere. Nosotros vamos a ver que sobre todo en los programas maestros de producción, esto puede modificarse y es un prueba y error, porque finalmente nosotros podemos ver que si no nos alcanza capacidad, tendríamos que modificar algún programa maestro de producción. De repente decir, mira, esta semana no te puedo atender, pero te atiendo después. O lo que me pasa a mí cuando yo hago pedidos, de repente ya logro que entre algún pedido en una plataforma fácil o en Cornership y me dicen, señora, por efectos del toque de queda, no le hemos podido atender el día de hoy, la vamos a atender el día de mañana. ¿Ya? Y entonces finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente te reclama tu pedido. Estos son los objetivos. Nosotros habíamos visto que los objetivos básicamente son dos. El primero es atender, ¿no? Acá dice atender, programar los productos finales para que se terminen con rapidez, con prontitud y cuando se haya comprometido entre los clientes. ¿Qué estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo acá es que vamos a mantener nuestro nivel de servicio. O sea, si yo ya me comprometí, te tengo que entregar o haré lo posible por entregar a tiempo. ¿Ya? Acuérdense que tenemos que tener súper presente este concepto de nivel de servicio. En términos generales, cuando nosotros medimos el nivel de servicio, es un indicador sobre todo de logística que van a encontrar ustedes. Cuando nosotros hablamos de nivel de servicio, generalmente, o sea, luego puedes desagregarlo en varios indicadores, TIF, etcétera. Hay una serie de indicadores, pero de lo que estás hablando es del 100% de los pedidos, cuántos pedidos has atendido a tiempo. ¿Ya? Y en el punto 2 decíamos evitar sobrecargas o subcargas. Cuando hablamos de sobrecargas o subcargas significa que nosotros no deberíamos tener programas maestros de producción que cambien tanto entre sí. Es decir, lo que tú programas en cada semana debería ser muy similar en el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo hago que cambie radicalmente, imagínate que de repente en la semana 1 tengo que tener listas 5.000 unidades y la semana 2, no sé, 20.000 unidades. Estás cuadruplicando la cantidad. Eso significa que hay un cambio radical en el tiempo. Eso significa que eso se va a traducir en producción con que tengas que disparar la producción. Probablemente esa semana vas a tener que contratar un montón de gente y probablemente esa semana van a trabajar 3 turnos. Y entonces es un cambio radical. Eso es lo que tú quieres evitar en un programa maestro de producción. Puede haber una actuación, ponte un 10, un 20% más o menos, podría haber, y eso es manejable, porque si tienes una pequeña variación, ¿cómo lo vas a cubrir? Lo cubres con horas extras sin mayor dificultad, pero no se recomienda que hayan cambios tan grandes en la capacidad. Cuando nosotros hablamos de capacidad de producción, la capacidad está relacionada con la infraestructura, es decir, la maquinaria que tú puedas tener, pero también los operarios, ¿no? Los operarios que tú puedas tener. Acuérdense que, por ejemplo, si yo cambio sustancialmente mi producción, ¿no? O sea, significa que estoy aproximándome mucho más a un plan de persona a la demanda o un plan variable. ¿Qué pasa en los planes variables? ¿Cuál es el riesgo más importante en los planes variables? La curva de aprendizaje. Es decir, que la calidad va a bajar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a contratar gente a lo loco, porque me está faltando capacidad y finalmente yo no tengo la certeza que esas personas tengan la curva de aprendizaje de vida para poder cubrirlo. Imagínense eso que sucede en el mediano plazo, en los planes agregados, que nosotros lo traslademos al corto plazo en los programas maestros de producción. ¿Qué significa? Que una semana vas a producir una cantidad y luego la siguiente semana 3 o 4 veces más y luego bajar a la cuarta parte. No es lo recomendable.
Por eso es que decimos, no deberías tener ni sobrecargas ni subcargas, deberías trabajar a un ritmo relativamente estable, casi casi con una nivelación o pequeñas fluctuaciones. ¿Por qué es importante el programa Maestro Producción? Porque básicamente tú te centras más en la producción ya de los productos finales, ya. O sea, está muy vinculado a la ejecución, porque el tiempo es corto. Tiene una fuente de información para desarrollar planes de recursos y capacidad más específicos. Claro, si tú ya sabes, por ejemplo, tú dices, ya, yo estoy haciendo mi programa maestro de producción para el próximo mes y medio, ya. Entonces, imagínate, un mes tiene 4 semanas para las 6 semanas venideras. Yo ya sé los cambios que se produjeron en el mercado y tengo que ejecutarlos. Pongámonos en esta situación puntual. Ayer el presidente ha dicho que van a comenzar a funcionar los deliveries. Entonces, imagínense cómo va a estar probablemente San Antonio reabre sus puertas o de repente un montón de pollerías o empresas que tienen delivery. ¿Qué tienen que hacer ellos ahorita? O sea, pero ya pensando en ayer, ¿no? Han comenzado a, si en algún momento han hecho reducciones en su fuerza de ventas, ¿no? Probablemente ahorita lo que van a tener que hacer es mejorar, pensar cómo van a tener la cantidad de motorizados, ¿no? Para poder entregar los pedidos. ¿Y qué más van a tener que hacer? Van a tener que probablemente hacer planes de compras para comprar productos descartables con los que puedas atender tus pedidos. Entonces, claro, imagínate, eso ya es el corto plazo. En mediano plazo, de repente tú podrías decir, imagínate en un pardo chicken, muy bien, voy a vender tanto en mis locales, en mis restaurantes. Ellos pensaban y decían, bueno, claro, vendo tanto en restaurantes y vendo tanto en delivery. Imaginemos, ¿ya? Por poner una cifra, un 60-40, 60% de restaurantes, 40% en delivery. Se cerraron, se cerró completamente, entramos en cuarentena. Es mes y medio, 2 meses casi que estamos en cuarentena, ¿ya? O sea, estamos un poco más de un mes, ¿ya? Pero vamos a llegar cerca a 2 meses en cuarentena porque empezamos el 15 de marzo y 16 de marzo y esto va a durar como hasta creo que 12 de mayo, ¿no? Sí, vamos a estar, o sea, más o menos son 2 meses, ya, ok, muy bien. Entonces, de eso, de ese plan que hizo probablemente Pardo Chique, ese plan agregado que hizo para todo el 2020, ha tenido que modificarlo cuando ya lo pasó al programa Maestro de Producción para los meses de mayo en adelante, porque ahora no va a ser 60-40, ¿no? Por más que en algún momento ya comiencen a abrir restaurantes, yo les apuesto que esto cambiará a un 20-80, significa que el 20% podrá ir a los restaurantes y sentarse, pero pues, a la distancia social, etcétera, pero el 80% de las ventas por lo menos van a ser con delivery. Pues claro, acuérdate que no solo se trata de la producción, o sea, internamente dentro de, digamos, en las cocinas, etcétera, puede ser que no cambie radicalmente, pero lo que va a cambiar sobre todo va a ser en los suministros que van a necesitar ellos para poder hacer sus delivery. Ya no van a atender en mesa, sino que van a vender, pero van a vender en delivery. Entonces, eso es lo que nos están diciendo. Ya, en este caso ya tenemos la información para poder nosotros agenciarnos aquellos recursos. ¿Qué recursos? Más motorizados, ¿no? Probablemente vas a, ya sea que les compras motos, ya sea que comienzas a contratar personal que se dedique o que pueda hacer delivery, ¿verdad? Cursos, ¿sí? Y luego, ampliar capacidad. Ampliar capacidad significa, en este caso puntual, que tu, entre comillas, tu personal de despacho va a incrementarse, vas a tener que hacer contratación. ¿Ya? ¿Qué más? Permite disponer de un método para traducir de manera más efectiva los pedidos de los clientes en órdenes de producción oportunas. ¿Ok? Entonces, acuérdate, finalmente, tú vas a comparar, o sea, tú vas a validar lo que haya en demanda y en demanda hay dos cosas, los pronósticos y los pedidos. Y en función de los pronósticos y de los pedidos, de los inventarios que pueda traer, de las políticas de inventarios que yo maneje, que luego vamos a explicar eso,
Yo voy a traducir eso en un programa maestro de producción. ¿Qué más nos dice? Permite tener una herramienta efectiva para planificar niveles de inventario, en particular al conjunto de productos terminados. ¿Qué elementos necesito yo? El plan agregado, el pronóstico de ventas a corto plazo. Ah, ok. ¿Te acuerdas que yo les decía, tú bajas, desagregas del mediano plazo a corto plazo el plan agregado? Perfecto, pero también tienes que validar con tus pronósticos de corto plazo. Tendrás que ver los niveles de inventario y políticas de stock, políticas de inventario. De repente yo me he comprometido a trabajar con un stock de seguridad. Ya, ok. Luego vamos a ver después, en la segunda parte del curso van a ver cómo se determina un stock de seguridad. Pero en términos generales, el stock de seguridad es una política. ¿Qué quiere decir? Yo me comprometo a tener ese stock de seguridad. Un colchón que me va a ayudar a mitigar las fluctuaciones que yo pueda tener. ¿Por qué tienes fluctuaciones? ¿De dónde viene? Viene de los imprevistos, de las situaciones que pueden tener variabilidad. Tema, y básicamente el tema de inventarios, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en el caso cuando tú hablas de compras, que haya variabilidad en los tiempos de entrega de mi proveedor. ¿Ah? Muy bien, capacidad de producción. Nuevamente comparas y dices, a ver, ¿puedo cumplir con este programa de producción en función de la capacidad que tengo? Entonces, si no puedes hacerlo, tendrás que mirar, caballero, la próxima semana nos toca trabajar 3 turnos. O de repente la próxima semana, inclusive, si yo puedo tercerizar parte de mi producción, lo hago, ¿no? Por ejemplo, en el caso de confecciones, ¿no? En el caso de confecciones, de repente alguno de ustedes tiene experiencia con los productores de gamarra, ¿no? En gamarra hay muchos talleres que se dedican solamente a tercerizar, o sea, solamente dan el servicio, ¿no? Entonces, eventualmente, si tienes una empresa que se dedica al sector textil, tú dirás, muy bien, esta semana, la semana 1, semana 2, 3 no me alcanza, o sea, sí puedo cubrir mi capacidad con lo que yo tengo, pero la 4 se disparan las ventas. Imagínate que vas a vender batas para hospitales. Entonces se disparan tus ventas, ¿qué tendrás que hacer? Dices, fíjate, como yo tengo la posibilidad de poder tercerizar parte de mi producción, pues lo mandaré a hacer a un tercero. Programas de despacho, para ver cómo va a funcionar el programa de despacho. Barreras de tiempo, ¿ya? Esto es súper importante, ¿ya? Eso lo vamos a mirar. Acuérdate que tú tienes acá, tienes por ejemplo los productos terminados, tienes un proceso, ¿no? Y tienes tienes tus pedidos, ¿no? Para poder trabajar, ¿ya? Órdenes que todavía vas a tener que atender. Entonces tienes una barrera de demanda. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando yo elaboro un programa maestro de producción, yo no debería recibir más pedidos en las próximas 2 semanas. ¿Por qué? Más o menos, ¿sabes? Eso se lo digo más o menos, esto puede variar. ¿Por qué? Porque en las próximas 2 semanas yo no tengo margen de maniobra para modificar mi capacidad o para modificar, digamos, las entregas de pedidos que puedan venir a último minuto. Por ejemplo, ya, imagínense, yo normalmente, ¿no? En los departamentos, cuando en una situación regular, yo decía, bueno, ¿sabes qué? Yo puedo aceptar pedidos máximo con tanto tiempo de anticipación. Perdón, le ponía un tope de tiempo de anticipación. ¿Por qué? Porque obviamente, a pesar que el departamento pueda estar disponible, imagínate que los departamentos estaban disponibles, pero obviamente se ensucian, ¿no? Porque de todos modos hay tierra, etc. Claro, tienes que prepararlos nuevamente, tienes que hacer una limpieza. Entonces, yo tengo los 2 departamentos y tengo planeado todo organizado todo el mes. Si tengo imagínense que de repente me llega un grupo para uno de los departamentos y yo ya no he planificado recibir, ¿no? Recibir gente, finalmente el tener que recibirlos implicaría que tendría que contratar
una persona que se dedique a limpiarlo y de repente de un día para otro, o faltando pocos días, es mucho más complejo, porque no es que tú digas a uno, llames por teléfono y digas, ok, ¿me puedes ayudar? No, porque la gente comienza a organizar su semana o comienza a organizar el mes. El tema de limpieza es uno de los servicios que se da. Entonces, claro, eso es que tú tienes que establecer una barrera de demanda. Tú dices, en este tiempo ya no recibo pedidos. No hay forma que yo reciba pedidos. No debería recibir pedidos. ¿Ya? Los pedidos pueden ser de aquí en adelante. Imagínate ya, 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? Eso puede variar. Porque 2 semanas yo no puedo hacer el pedido. ¿Qué significa? Que si de repente me falta, yo ya no puedo con lo que tengo de inventario, yo tendría que mandar a producir y la producción mínimo te demora 2 semanas. Entonces, por eso es que yo digo, no hay forma de que en 2 semanas yo reciba algo nuevo. Por eso es que hablamos de una barrera, ¿ya? Entonces, sí, básicamente tienes una baja flexibilidad para poder atender pedidos y luego ya tienes una barrera de planeamiento. ¿Qué significa? Que tú tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, si yo voy a establecer mi programa maestro de producción para 2 meses, estoy considerando 8 semanas, ¿ya? Entonces, tu barrera de planeamiento termina en la semana 8. Sí, pero he dicho que no voy a tocar las 2 primeras semanas. La primera y segunda semana va a formar parte de la barrera de demanda. ¿Ah? Entonces, conforme el tiempo es más alejado, tú tienes una mayor flexibilidad. Por ejemplo, si me hablan de aquí a 2 meses, perfecto, yo agarro y digo, mira, ya no me importa, ya, imagínate que comienza a subir el turismo, etcétera. Ya me organizo de tal manera para que yo tenga los suministros adecuados de aquí a 2 meses. Pero si me hablan de ahora para mañana, me ponen en problemas. ¿Por qué? Porque puede ser que yo no tenga los suministros adecuados. En los departamentos tú tienes que poner, por ejemplo, sábanas, frazadas, manteles, puedes tener toallas, jabones, shampoos, etcétera, este tipo de cosas, y de repente yo no tengo stock. Entonces, claro, si yo tengo un pedido así de último minuto, de hoy para mañana, o en esta semana que viene, me ponen en problemas. Pero si me hablan de aquí a 2 semanas, tengo muchísima flexibilidad para poder atender. Vamos a ver la relación entre el plan agregado y el programa maestro de producción. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces un pronóstico, tú tienes ciertos supuestos de mercado. Acuérdate que el pronóstico tiene una parte cuantitativa y hay una parte cualitativa. La parte cuantitativa son modelos matemáticos, ¿no? Que pueden tener distintos comportamientos. Pero en la parte cualitativa tienes algunos pronósticos que puedes utilizar. Entonces, partes de ciertas premisas. En el plan agregado, tú ya comienzas a asignar recursos en función de los pronósticos de demanda. Entonces, en el caso de las ventas ya tienen pedidos confirmados. ¿Qué son los pedidos confirmados? Los órdenes de compra que tú puedes recibir. Ok, en el caso de los programas maestro de producción, ya consume recursos. Estamos hablando ya que esto casi debería ser muy parecido a lo que va a pasar en la ejecución, porque estás hablando de un periodo cortísimo de tiempo. Entonces, por ahí hay un vínculo entre el plan agregado y el programa de maestro de producción que tú tienes que ajustar, ¿no? Entonces, hay ciertas decisiones que tú tienes que tomar ya en la gestión de la capacidad. Por ejemplo, si el plan agregado es mayor que el programa maestro de producción, es decir, por ejemplo, tú pensabas que ibas a producir, imagínate con esta pandemia, que tú ibas a producir, no sé, unas 5.000 unidades al mes. Imagínate que estabas en meses previos y hablabas de marzo. Es que al final, ¿cuánto produjiste? 2.000. Cuando ya bajaste al programa maestro de producción, solo 2.000. ¿Por qué? Porque vendiste, digamos, produjiste los primeros días del mes, ¿no? Y eventualmente has vendido algo, pero en el resto del mes casi no has vendido nada. Lo ideal es que los dos, el plan agregado y el programa maestro de producción, sean iguales o sean lo más parecido posibles, pero también el plan agregado podría ser menor al programa maestro de producción. Por ejemplo, lo que yo les decía en el caso de los deliveries, ¿no? O en el caso de estas empresas, de repente, yo no sé si Totus ya tenía esta plataforma fácil antes,
pero quizá casi ni se utilizaba, o el corner ship también, yo no sé si funcionaba antes, o sea, recién lo estoy utilizando hace poco tiempo, pero eventualmente ya tenía una cantidad de ventas muy limitada, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ya cuando bajaste al corto plazo, eso se disparó y el programa Maestro de Producción cambió radicalmente. Entonces tienes que tomar decisiones en función a esa situación. ¿Ah? ¿Qué decisiones tienes que tomar en función a la gestión de la capacidad? Hemos dicho que tienes tres entornos: el make to order, producción a pedido; el make to stock, producción para inventario; y luego tienes el assembly to order, ¿no? Entonces, esto también se llama postergación. Entonces, tienes un extremo, en un extremo puedes tener los sistemas o la producción por proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los proyectos específicos, cuando vas a construir un edificio, son productos únicos, ¿no? Que probablemente la parte dentro de la disposición de planta, esto se llama una disposición por posición fija. Cuando vas a hacer un barco, cuando vas a hacer un avión, generalmente la materia prima principal o el insumo principal está fijo en algún sitio y el resto de los recursos confluyen hacia él. En el otro extremo, tienes las plantas procesadoras, podrías tener un sistema continuo. Entonces hablamos de una refinería, de una acerera, ¿no? Que es más producción para inventario. Una acerera no vas a tener pedidos, ¿no? O sea, tú generalmente agarras y haces un pronóstico de demanda y dices, ok, ¿cómo va a estar la economía? ¿Cómo va a estar la construcción? Comienzas a ver una serie de variables y en función a un pronóstico es que produces. En el caso de make to order, producción por proyecto, tú no puedes empezar a hacer un edificio si antes tú no has hecho toda una evaluación y no tienes un... Por ejemplo, imagínate si eres una empresa que se dedica a hacer malls. Entonces, nosotros tenemos ciertas empresas que gestionan estos malls y que son las dueñas. Podrías tener, digamos, el grupo Interbank, que tiene, no me acuerdo ahora, digamos, la empresa puntual que se maneja, creo que son los Plaza, ¿ya? Los Real Plaza son del grupo Interbank. Entonces, imagínate, aún estando en el mismo grupo económico, ellos no, la empresa la empresa constructora no va a empezar a trabajar si antes no tuvo un pedido específico, y ese pedido específico ya se traduce inclusive en todo el diseño específico, puntual, que tiene que hacer construir ese mall, porque no es lo mismo que tú construyas un mall en Cajamarca que en Huancayo, o de repente en Piura, Tumbes, o que lo produzcas, no sé, en Arequipa. ¿Por qué? Porque los climas son diferentes. No podemos comparar. O sea, siempre que hablamos de una producción por proyecto, tiene que haber un contrato ¿ya? En donde trabajas con un make to order. Ok, muy bien. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, cuando trabajas en un entorno para inventario, make to stock, tienes una serie de insumos, podrías tener muchísimos insumos, pero tienes una baja cantidad, podrías tener una baja cantidad de productos terminados. Generalmente cuando hablas, por ejemplo, de las líneas de ensamble, que están un poquitito más a la izquierda de los sistemas continuos, las líneas de procesadoras, tienen cierta flexibilidad para cambiar el producto terminado. Por ejemplo, en el caso de las líneas de ensamble de automóviles, tienes una serie variadísima de insumos. ¿Ya? Los productos, ¿no?, pueden ser pocos entre sí y finalmente hay cierta flexibilidad. Por ejemplo, tú puedes decir, ya, muy bien, esta es la línea de producción de los Kia Sorrento. Ya, ok, esas camionetas son de 3 filas. Entonces, ¿qué cosas tienes de flexibilidad? Puedes cambiarle color, puedes cambiar de la camioneta, puedes escoger el tipo de asientos, ¿no? Si son los regulares, o puedes tener el asiento de cuero, si es full equipo, si tiene sunroof, o sea,
es una serie de cosas que coger una pequeña flexibilidad entre productos, que tampoco es que puedas cambiar radicalmente y adaptar, personalizar una camioneta a final, no, o sea, hay un pequeño margen para poder flexibilizar. En el caso de, digamos, el assembly to order, donde tienes un sistema en línea, pero discontinua, también puedes tener una cantidad muy grande de insumos. Y acá hemos dicho que tú tienes módulos. Los módulos son productos en proceso. Acuérdense, por ejemplo, de los restaurantes de comida rápida. ¿Ya? Tienes un montón de productos en proceso. Tienes panes que están cortados porque hiciste un pronóstico y dices, ya, muy bien, yo estimo que voy a vender tantas hamburguesas de este tipo y tantas de este tipo y tantas de este tipo y así, ¿no? Entonces, finalmente tú no preparas las hamburguesas cuando viene el cliente las calientas, no. Tú lo que haces es tener diseñado todo, avanzado dentro de la producción hasta cierto nivel, donde todo es muy parecido, todos los productos son muy parecidos, y de ahí solamente haces el ensamble final, ¿no? Cuando ya recibes un pedido. Entonces acá sí puedes tener una gama muy amplia de productos terminados. Por ejemplo, otro producto que, o sea, como assembly to order, son los racks de los almacenes. Entonces, en el caso de los almacenes, por ejemplo, los racks, generalmente esto funciona como si fuera un Lego. ¿Ya? Imagínate que vas a trabajar con un Lego. Entonces, puedes producir muchas cosas. Vas juntando tus leguitos, que en este caso son las estructuras metálicas, ¿no? Que tienen un diseño. Por ejemplo, la estructura metálica tiene este diseño, la cabecera, tiene este diseño, tiene esta altura, y voy juntándolas y con esto establezco dentro de un almacén y luego tengo clavijas para poder unirlas. Entonces, en general, ya, tú puedes producir y dices, yo estimo que en este mes voy a vender tantos racks con estas características, ¿ya? Ok, racks instalados en un almacén. Hecho, digamos, el diseño es particular para ese almacén. Pero si tú miras los racks de la empresa A, B, C, D, lo que fuera, son muy parecidos entre sí. Lo que pasa es que la forma final se la dio, digamos, ya el pedido. Entonces, en el caso del make to order, ¿no? Producción a pedido, puedes tener una cantidad pequeña, relativamente pequeña de insumos, pero tienes una gama amplísima de productos terminados. ¿Por qué? Porque el diseño puede variar. A mí me comentaba, por ejemplo, un alumno en algún momento me decía, profesora, no es posible que tal, parece que había un mall en Cajamarca, lo han hecho completamente abierto y con pisos de porcelanato que son resbalosos. Entonces, ¿qué pasa en Cajamarca? Cajamarca cierra, finalmente llueve. Entonces, ¿qué sucede? Si llueve, o sea, has tenido que hacerlo techado, pensando en la sierra. Y luego ves los pisos, y si tienes un piso, un porcelanato que es liso, llueve y ¡juá! Hay un accidente y la gente se cae. Entonces, esas cosas no pueden suceder. ¿Por qué? Porque tú tienes una serie de insumos, que los insumos pueden ser muy parecidos entre sí. Tendrás para construir un mall, tendrás concreto, tendrás, o sea, contratarás empresas que te abastecen de concreto, contratarás empresas que te abastecen de fierro. El fierro que vas a utilizar para la empresa A, B, C, para la construcción es el mismo, pero lo que va a variar sí es el diseño del edificio. Entonces, con una cantidad limitada de insumos, yo puedo producir muchísimos productos. Entonces, acá tú vas a ver que, por ejemplo, en este caso, en el caso del microstock, producción para inventario, cuando haces la comparación del plan agregado con el programa maestro de producción, se pueden presentar tres situaciones, ¿no? Que el plan agregado supere a el programa maestro de producción, y en este caso, ¿qué va a suceder? Se van a generar inventarios si el plan agregado es menor que el programa maestro de producción, es decir, se disparó el programa maestro de producción, tú estimas de que finalmente el programa maestro de producción va a ser mucho más alto, básicamente, y si no vas a poder cumplirlo porque no tienes los recursos, vas a tener un costo de oportunidad perdido. ¿Qué pasa en la producción por proyecto en un esquema Make to Order? Si el plan agregado es superior al programa maestro de producción,
hay un sobrecosto por capacidad ociosa. ¿Ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, tú estimabas, ¿no? Si era una empresa inmobiliaria, podría decir, ya, ok, yo voy a tener tantos proyectos en Flores, tantos en San Isidro, tantos en Lince, tantos en el Cercado de Lima, etcétera. Ok, ellos estimaban este año tener esa cantidad. Pues probablemente podían tener personal para que trabaje en esos proyectos. ¿Qué pasa cuando ya llegas al corto plazo? Te das cuenta que la gente, ese tiempo, en vez de priorizar, digamos, comprar una vivienda, ¿no? Probablemente lo que va a hacer es decir, bueno, ya caballero, me quedaré en la casa de mis papás o alquilo, porque no puedo invertir demasiado, porque mi mayor inversión tiene que estar en ahorro, comida y salud, punto, ya no hay más. O sea, a eso va a atender la demanda en los próximos tiempos. Ya, ok, a ver, vamos. Entonces, el otro caso, perdón, el otro caso, ¿no? Podría ser de que el plan agregado sea menor al programa maestro de producción, es decir, voy a tener pedidos, o sea, la demanda en el corto plazo va a superar a la demanda del mediano plazo, decimos, se busca tercerizar para no generar costos de oportunidad perdida. Y acá podríamos tener en esas estratégicas con proveedores. ¿Se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, en el tema textil? Imagínate que tú te dedicas a producir lo que son las batas de los hospitales. Nosotros producimos muchísimo porque tenemos un algodón muy bueno. Entonces imagínate que tú te dedicas a producir las batas de los hospitales. Entonces, ¿qué va a suceder en el tiempo? Con esta situación, con esta pandemia, esto se disparó. ¿Qué tienes que hacer? Si eres un productor de gamarra, pues le tienes que decir a a empresas que te ayudan, que probablemente las puedes encontrar en el mismo gamarra, le dices, bueno, ayúdame, ¿qué te parece si tú me puedes ayudar a surtir este pedido para no perderlo? Entonces, eso es lo que se debe tratar. ¿Qué pasa cuando estás en un assembly order? Perdón, tengo que tomar agua porque estoy hablando mucho. Si tienes plan agregado, es mayor que el programa maestro de producción, generas inventarios. Si es menor, plan agregado al programa maestro de producción, sobrecosto por capacidad ociosa, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué sucede? Y en este caso vas a tener un costo adicional. En el caso de este assembly order, finalmente, digamos, hay mucho más flexibilidad, porque tú no tienes el producto terminado, tienes un producto intermedio. Los casos más críticos se presentan o en el make to stock o en el make to order. Ahí es donde se presentan las mayores dificultades. ¿Qué sucederá, por ejemplo, acá, si el plan agregado respecto al programa maestro de producción, si el plan agregado es superior, ¿no?, al programa maestro de producción, ¿no?, ya en el caso de productos terminados, ¿no?, sobrecosto por la capacidad ociosa. Superó tu plan agregado, tu estimación de mediano plazo era muy grande en comparación a lo que pasó en el programa de producción. De repente dijiste, este año voy a vender cierta cantidad, voy a contratar un montón de gente, o voy a comprar mucha maquinaria porque estimo que va a pasar, y en el corto plazo no estás vendiéndolo, tienes una capacidad ociosa. Entonces, ¿qué pasa si el plan agregado es menor al programa de producción? ¿Qué tienes que hacer acá? Trabajas horas extras para cumplir con el exceso de demanda, ¿no? Como les digo, en el caso de los assembly to order tienes mucho más flexibilidad porque no has hecho el producto terminado, ¿no? Muy bien, impacto en los entornos de producción. ¿Qué pasa con el make to stock? Producción para inventario. El cliente no tiene influencia sobre el diseño final, ¿no? O sea, finalmente cuando compras una varilla de acero, no es que vas a querer una varilla de acero con tales características, no. O sea, tú sabes, dentro del diseño de un edificio, a ti te dicen, tú vas a utilizar tantas toneladas de fierro, ya, ok. Entonces, ¿cómo vas a utilizar? Bueno, tienes que utilizar
de acuerdo a la estructura, el ingeniero estructural te ha dicho que vas a utilizar tanto de fierro de 5 octavos, tanto de 3 octavos, tanto de media. Mira. Entonces, no es que tú vas a escoger el diseño, no, ya está. Tú ya sabes que son productos estandarizados. Solo tienes opción de adquirirlo, el producto ya ha sido diseñado y fabricado por la compañía. Ya está. El programa de producción funciona como un programa de ensamblaje final. ¿Qué quiere decir esto? Puede considerarse como un programa de abastecimiento de inventario del producto terminado. Hay menos productos finales, aunque puede existir un número importante de componentes de materia prima, podrías tener materias primas diversas, ¿no? Cuando este verano fui a la fábrica de Sider Perú, al centro de distribución de Sider Perú que tiene en Santa Anita, ellos nos decían que, claro, ellos podían trabajar con acero y uno de sus insumos podría ser reciclaje. Finalmente tenían algo de reciclaje. Entonces, claro, cuando tú reciclas, el producto reciclado no es que sea exactamente, o sea, que todos sean idénticos, ¿no? Que eventualmente puedes tener distintos tipos de productos que vas a reciclar. Al final lo vas a, lo vas a fundir a temperaturas tan altas que vas a tener acero y vas a tener probablemente dentro del proceso productivo va a haber algo de merma, ¿no? Pero eventualmente, en el caso de la materia prima, puede ser muy diversa. El abastecimiento de pedidos pocas veces tiene que ver con el programa maestro, ya que los productos, para satisfacerlos, se toman. Ok, muy bien. Luego tienes el assembly to order, ¿no? Ensamble a pedido. ¿Qué tenemos acá? El cliente tiene influencia sobre la combinación de subensamblajes o atributos opcionales. Pensemos en este caso siempre en los restaurantes de comida rápida que yo les comento. Pueden existir muchos componentes de materia prima y muchas combinaciones de opciones que forman los productos finales. Habrá un número pequeño de alternativas de subensamblaje. Ya. A ver, por ejemplo, otra situación, otro ejemplo puntual de assembly to order son, no sé si ustedes han ido alguna vez a un home center tipo Promart, tipo Maestro, son. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tipo de empresas? Bueno, ya vendes una serie de productos, ¿no? Pero también hay el servicio de matizado de pinturas, ¿ya? Entonces, hay algunas personas o empresas que dicen, bueno, ya, eventualmente yo voy a hacer un hospital, caballero, todo va a ser blanco, ¿ya? Y voy a utilizar tal pintura con tales características. Pero en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en el tema de vivienda, el arquitecto te puede decir, ya, necesitas, te da el Pantone y te dice, este color es el que quiero que tú tengas. Pero claro, digamos, cuando tú te vas a comprar, ¿no? En productos vencedor, producto fast, lo que quieras, American Colors, no tienes ese color específico. Entonces, ¿qué van a hacer? Necesitas matizar. Entonces, cuando tú vas a matizar, te van a decir, para obtener este color necesitas tantos galones de blanco, amarillo y de repente, no sé, un blanco humo, ¿ya? Una cierta combinación. Entonces, ¿qué hacen estos home centers? Ustedes fíjense, o sea, cuando ya volvamos a la situación regular que teníamos, fíjense que hay una zona donde se dan estos matizados. ¿Por qué? Porque tú tienes finalmente, digamos, las pinturas, tú ya las tienes hechas, digamos, las pinturas originales, los colores que vende, digamos, la marca, ya los tienes ahí, ¿no? Pero no necesariamente los estás utilizando. Tú cuando empiezas a matizar, cuando recibes un pedido, o sea, viene un señor o una señora y te dice, ya, muy bien, necesito tantos galones de esta pintura, ya, en este tono. Miran el Pantone y dicen, está compuesta, ya, perfecto. Entonces lo preparan ahí. Ese también, por ejemplo, es un assembly tool.
¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? El programa maestro no incluye planificación de productos finales, no. Generalmente hablas de ensamblajes, o sea, en el caso de Assembly to Order, tú te centras en lo que son estos módulos, productos intermedios. Esto se debe al número de programas maestros que serían necesarios si existieran muchas opciones, claro. O sea, es meterte en la cabeza de las personas, ¿no? Lo que tienes que hacer es cuidar específicamente de los productos en proceso. Se requeriría un programa maestro para cada una de ellas, así como el desarrollo de numerosos pronósticos individuales. Es mucho mejor programar las opciones y combinarlas solo cuando se haya recibido el pedido real del cliente. Y luego tenemos el último entorno, el Make to Order, que es producción a pedido. Ya, haga sí, caballero. O sea, el cliente decide el diseño, producto o servicio final. Por ejemplo, ¿qué situación es a pedido? Un vestido de novia, ¿ya? Entonces, el día que ustedes, chicas, se casen, ¿no? O de repente, chicos, si ustedes tienen hermanas que se van a casar, van a ver que las mujeres, el día que nos vamos a casar, muchas mujeres soñamos con el día que nos casamos, de religioso y estar con tu vestido blanco y no sé qué, tururú, ¿ya? Entonces, si ustedes en algún momento tienen la oportunidad, hombres o mujeres, ya sea de ir a un taller de confecciones de vestidos de novia, un atelier, ¿no? Van a ver que hay una gama de telas en colores diferentes. Hay algunas que van a decir, bueno, ya yo quiero este tipo de tela, ¿no? Tafetán tururú o en ivory, ¿ya? O quiero este crema no sé qué. Y entonces hay una diferencia entre un todo y otro, pero que es mínima. Y lo quiero con bordado, este diseño de bordado lo quiero, o esta cosa. Entonces, ¿qué sucede? O sea, la variación en el producto final es grandísima y ¿quién la decide? La decide el cliente. Ahora, un servicio que se haga made to order, por ejemplo, puede ser cuando tienes catering o cuando hay muchas empresas que se dedican a lo que son ciertos eventos. Por ejemplo, si va a haber una convención de N cosas, ya, tienen un local y hacen todo el diseño y te preparan todo el evento. Pero no es lo mismo si, por ejemplo, van a hacer una reunión, un tema cristiano, no sé, con ciertas características, van a venir algunos expositores de ciertos lugares, que si, por ejemplo, vas a traer así un médico muy famoso, o de repente vas a traer a, digamos, no sé, un expositor que generalmente se centra en motivación, liderazgo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En cada situación tienes que personalizar. O si, por ejemplo, tú vas a hacer, no sé, un desayuno en la embajada de Brasil, ¿no? Ya, ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? Probablemente vas a necesitar sillas de diferentes colores, probablemente con los colores de Brasil, y probablemente vas a tener toldos también con esos colores, y de repente vas a incluir en la comida algo de comida brasilera, la feijoada, no lo sé, pues, o sea, tienes que personalizar. Imagínate que esta empresa también va a hacer otro evento y va a ser un evento, no sé, en Mamacona. En Mamacona va a ser un evento que va a ser, no lo sé, ya, imagínate, a ver, los 50 años de fundación de una empresa. Tiene que ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque va a tener que ser el mismo en función de la empresa, qué valores tiene la empresa, cuánta gente de la empresa va a ir, ¿no? Va a ser completamente diferente. Entonces, por ejemplo, ese es un servicio a pedido, ¿ya? Fíjense las características que tienes que tener en cuenta. El cliente tiene una influencia fundamental en el diseño del producto o servicio final, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La compañía productora componentes estándar como materia prima, pero son muy diversas las formas en que dichos componentes se ensamblarán. Ya, ok. Entonces imagínate,
el atelier este de vestidos de novia. Ya, tú tienes componentes estándares, claro, tienes distintos tipos de tela, pero claro, de repente la chica quiere una cola corta o de repente quiere una cola larguísima y de repente quiere, no sé, un bordado con colores lila o quiere un bordado con tal diseño, etcétera. Entonces, claro, acuérdate que finalmente hay una gama pero infinita de posibilidades con las que tú puedes trabajar. Lo mismo en este tema de los eventos. Imagínense, cada evento será completamente diferente. De hecho, en algunos eventos hasta podrías tener, no sé, hora loca, y si tienen hora loca, no es lo mismo una hora loca para un matrimonio que una hora loca de repente para una empresa, no lo sé, o sea, a lo que me refiero, imagínate todas las posibilidades que pueden haber. Suele haber un número relativamente bajo de materias primas, pero una gran cantidad de productos finales. Es típico de muchas organizaciones de servicios, o sea, el tema de servicios acá sí es básico. La demanda es tan variable, tanto en capacidad como en diseño, que resulta prácticamente imposible programar cualquier tipo de producto o cliente final. Acá es muy complejo. Por lo general, en este ambiente, el programa maestro refleja la capacidad, ¿no?, y los requerimientos de materia prima. Eso es lo que va a ser tu programa maestro de producción, ¿ya? Por lo mismo que hemos dicho, ¿no?, por la gama tan amplia de productos finales que podrías llegar a tener. Relación del programa maestro de producción con la estrategia de los procesos. Vamos a mirar un poquito esto, ¿no? ¿Ya? A ver, terminamos con las diapositivas y luego vamos a trabajar con, por ahí algunos ejercicios, pero quiero tomar lista. Entonces acá dice, relación del programa de producción con la estrategia de procesos, con los entornos de producción, con el make to stop, make to order o assembly to order. ¿No? Entonces, en este caso decimos que en los productos para inventario puedes tener muchos insumos, pocos productos terminados, pero ¿qué es lo que sucede por acá? Tienes sobre todo un plan de ensamblaje de producto final o productos de despachos, ¿no?, que podrás tener como input, y en el programa maestro de producción pues vas a tratar de cumplir estos productos terminados. Hemos dicho que estamos hablando de productos que son estandarizados, ¿no? Así, hay muy poca variabilidad entre ellos, pero también son bajos los productos. O sea, básicamente lo que te tienes que centrar es cómo hago mi programa de despachos. En el caso de un assembly to order, hemos dicho que tienes módulos o productos intermedios, sobre todo si te centras en productos en proceso. Entonces, acá que vas a tener muchos productos terminados, también tiene un plan de ensamblaje final o programa de atención de pedidos, porque hemos dicho, o sea, en este caso, tu programa maestro de producción no se centra en el producto terminado, sino se centra en los niveles intermedios, en ese nivel de producto terminado, de producto en proceso, perdón, que es idéntico para todos los productos. Entonces, el programa maestro de producción ya tiene que reflejar esa necesidad, esa demanda de los productos en proceso. En el caso de un make to order, ¿no?, tienes algunos insumos, tienes muchos productos. Entonces, hablamos de que en este caso, sobre todo, tú te vas a centrar en la necesidad de capacidad. Es decir, yo sé, por ejemplo, que voy a atender unos, no sé, estimo que imagínate, estás en un atelier, voy a recibir y voy a atender más o menos a unas 20 novias en el mes. ¿Ya? Cada novia va a pedir un vestido completamente distinto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú dices, ok, para atender esa cantidad de pedidos, ¿qué hago? Yo tengo que tener tantas costureras y tengo que tener, por ejemplo, ciertos materiales, ¿ya? Y de repente tengo que tener tantas máquinas porque voy a necesitar máquinas. No sabes al final el diseño que vas a tener cuando ya se tangibilice, o sea, cuando ya tengas un pedido puntual, haces un contrato y específicamente qué es lo que te está pidiendo, ya tú vas a traducir esto, pero antes no lo sabes.
Y lo mismo pasa con, por ejemplo, estas empresas que se dedican a lo que son eventos, ¿no? En el caso de estas empresas que se dedican a lo que son eventos, pues ellos de repente tienen proveedores para el catering y tienen proveedores para las sillas, y así comienzan, tienen una serie de proveedores. O sea, ya saben, ya manejan cierta capacidad que van a tener, pero al final, el diseño final te lo va a dar el cliente. Entonces, vamos por ahí, tenemos el caso Graphicron y decimos, supongamos que Graphicron trabaja en un sistema en línea discontinua y atiende a sus clientes por orden de pedido, ¿ya? Vamos un poquito, porque lo que quiero es avanzar un poco con los ejercicios que nosotros podamos tener en las diapositivas y luego vamos a ver el caso de fábrica de chocolate y si después Graphicron. Para el próximo trimestre, Graphicron tiene confirmado los siguientes pedidos que se muestran en la tabla. Entonces, fíjate, ya, esto es súper importante, mira, tú tienes una barrera de 2 semanas, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes? Barrera de demanda, semana 1, semana 2, no lo toco. Fíjate, miren, vamos en detalle, chicos, vamos a analizar. En semana 1, tú tienes unos pedidos de 285 y tu pronóstico era 250, significa que el ¡Juan! Se disparó. O sea, tienes muchos más pedidos que la demanda que tú estimaste. O sea, tu producto es súper requerido. La semana 2, lo mismo. Entonces tienes sus pedidos de 320 unidades y tu pronóstico fue de 250. Rebasó. O sea, ya estás a 50, 70 más de lo que tú esperabas. O sea, tienes, no sé, más de un quinto, más de 20%, tendrás un 30% más de lo que tú esperabas. ¿Ya? Entonces, la semana 3 ya no pasa lo mismo, porque ya tus pedidos son inferiores a tu pronóstico. La 4 tampoco, la 5 tampoco, y mira, si comienzas a revisar los pedidos van bajando en el tiempo. En general, la tendencia es que va bajando. Tienes en la semana 4 del mes de marzo, un trimestre, 10. Y tu demanda, tú esperas vender, tu pronóstico está en 1250, pero tus pedidos ahorita, a la fecha, 3 meses antes, son de 10. O sea, nada. ¿Ya? Ok. Tienes una barrera de demanda. Significa, ya no acepto pedidos en la semana 1 y en la semana 2. No hay forma. ¿Ya? Entonces, el tiempo de abastecimiento, el lead time, ¿no? El tiempo para poder producir es de 2 semanas. ¿Ya? Ok. Generalmente, esta barrera de demanda coincide con el tiempo de abastecimiento. Eso es lo típico. El lote es de 1000 unidades. ¿Qué significa? A ver, eh, yo enseño este curso, yo les he comentado que yo enseño este curso acá en la Universidad de Lima. Pero puntualmente, en esta parte de cursos acá, como lo enseñamos, solo se manejan lotes fijos, ¿ya? Pero también, y eso yo sí se los explico por qué, porque luego cuando ya veamos inventarios, nuevamente retomemos el tema de inventarios, vamos a manejar nuevamente el concepto de lote por lote y vamos a manejar el concepto de lote fijo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si tú vas a, si tú mandas a hacer tarjetas de presentación, ¿ya? Bueno, ustedes están en otra época, ¿no? Pero normalmente antes nosotros, cuando estábamos buscando trabajo, lo que hacíamos es que a una entrevista, de repente nos presentábamos y dábamos una tarjeta de presentación. En algunos casos todavía se usa, por ejemplo, si estás en una feria en el extranjero, ¿no? Si vas a una feria, por ejemplo, imagínate, yo tengo una amiga que se dedica, tiene una empresa que se dedica a producir los empaques de ciertos productos agroindustriales, ¿no? Y entonces ella se dedica, y es la gerente general, la dueña de la empresa, y se dedica a este tipo de cosas. Entonces, ya un montón de países, ha ido muchísimas veces a China y ya para ver qué cosas le pueden servir, y luego acá también en el Perú por ahí hace algunos ajustes, pero ella se dedica básicamente a esos puntualmente, ¿no? Estos, estos, estos empaques producir, ¿no?
digamos, si un cliente te pide ciertas cantidades, ¿no? Tú los puedes producir en ciertas cantidades. Y entonces, normalmente, tú los vendes en lotes. O, por ejemplo, ella me comenta que no solamente en la parte de producción, o sea, ella puede decir, mira, yo te puedo abastecer de 100 en 100. O sea, cada 100 es que yo te vendo. Te vendo 100 o 200 o 300 o 400. Lo mismo pasa con las tarjetas de presentación. Cuando esta chica, esta amiga que les digo, cuando se va a las ferias de alimentos, por ejemplo, el año pasado creo que estuvo en Berlín, estuvo en varios sitios, ¿ah? Siempre viaja. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hace es establecer contactos, ver cómo está el mercado para poder hacer sus pronósticos en el tiempo. Entonces, en estas ferias, donde hay generalmente de un tiempo a esta parte, el mundo está mirando un poco más el Perú, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahorita lo va a mirar muchísimo más por el tema de alimentos, porque nosotros producimos un montón de alimentos. Nosotros exportamos, tenemos empresas agroindustriales de primer nivel, ¿no? En varios clústeres agroindustriales. Por ejemplo, tenemos en el norte, tienes a Virú, que está cerca de Trujillo, donde tienes un montón de empresas que en algunos casos producen para Perú, pero en algunos casos también producen para exportar, ¿ya? Lo tienes en el sur, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez gana más presencia el Perú y entonces puedes tener un stand, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un primo que es chef en Madrid y entonces él produce, él tiene su empresa que se dedica a su restaurante, que fundamentalmente se dedica, él trabaja con comida Nikkei, ¿ya? Ustedes saben que en Latinoamérica el restaurante número uno, así premiado por mucho tiempo, es un restaurante precisamente de comida Nikkei. Entonces cada vez ese tipo de comida es muy requerida, ¿no? Entonces, claro, en el stand de Perú van una serie de chefs peruanos y hay mucha gente que se acerca para ver el tema de que pueden trasladar esas franquicias a sus países o también por el tema de alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos pueden importar para poder trabajar? En otro punto, yo por ejemplo les presentaba, les ponía un video, el otro día estuve buscando y conseguí un video porque yo normalmente los llevaba a visitar centros de distribución, pero entonces conseguí un video buenísimo que me gustó mucho, que decía, por ejemplo, Las Vegas es la meca, digamos, de lo que son los casinos, etcétera. Pero así como hay casinos muy grandes, ¿no? Los hoteles son enormes, son hoteles preciosos y todo, y los restaurantes de los hoteles son de 5 tenedores súper reconocidos. Pues, ¿qué sucede? Hablaban puntualmente de un restaurante X, ¿ya? De un hotel. Entonces, hablaba el chef de ese restaurante. Probablemente era un francés o un italiano. ¿Ya? Ok, entonces, ese chef decía, yo tengo que cambiar mi carta cada cierto tiempo, cada temporada. Imagínate que, por ejemplo, él podría decir, ya, voy a tener mi carta, y dentro de la carta yo cada 3 meses la tengo que cambiar. Y en estos 3 meses, yo lo que hago es ofrecer tururú, tururú con espárrago peruano. Entonces, así decía en su carta. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que este video ilustraba y decía, ya, muy bien, este restaurante, la gente que va a consumir, va a comer en este restaurante, está esperando comer un espárrago fresco. Pero tú estás poniendo que estás utilizando este insumo, este espárrago peruano. Entonces, tienes que mirar, ¿no? Cómo se maneja la cadena de alimentos que tú vas a importar probablemente en avión, porque tiene que llegar fresco, desde la cosecha que se hace en Perú, el empaque, etcétera, hasta que llega para allá, ¿ya? Entonces, estos son aspectos que, por ejemplo, ustedes tienen que tener presentes en el caso. Entonces, retomando el tema, cuando tú tienes la producción, tú tienes dos escenarios. Tú puedes vender, ¿no? O digamos, la producción puede ser lote por lote o como un lote fijo. Si tú hablas, por ejemplo, puntualmente,
de six packs, de tarjetas de presentación. Tú hablas de repente de ciertos productos, ¿no? Tú los compras por docena o por caja o los compras por ciento. Eso es un lote fijo. ¿Ya? Pero hay otros casos, hay productos o servicios que los tienes que comprar lote por lote. Por ejemplo, si mandas a hacer un evento en la embajada de Finlandia, no vas a mandar a hacer un lote fijo, 3 lotes. No, o sea, mandas a hacer uno. Ese hecho de comprar un producto por unidad, cuando tú haces un pedido, es comprar bajo el escenario lote por lote. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios que tenemos por acá y yo luego les voy a presentar algunos ejercicios donde vamos a combinar las estrategias, en algunos casos trabajar con lote fijo o luego trabajar lote por lote. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que cada vez que tiene que llegar un pedido de producción es de 1000 unidades. Entonces, fíjate, por ejemplo, mira, vamos a mirar las cifras en enero, febrero y marzo. ¿Ya? La parte operativa en este caso es facilísima. Lo importante es que ustedes hagan un análisis. La demanda en enero, en forma semanal, 250 unidades. En febrero se duplica, 500 unidades. ¿Ok? Y en marzo, o sea, creces mucho más del doble, porque llegas de 500 a 1250. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tienes esas demandas tan dispares? ¿No? He dicho que cuando yo tengo una demanda tan dispar, al final tengo que hacer un fit entre oferta y demanda. Tu oferta es tu producción. Entonces, esto te va a exigir a manejar un nivel de producción acorde a esa cierta demanda. Pero vamos a decir, empecemos. Nos han dicho que el lote es de 1000 unidades. Cuando tú comparas el tamaño del lote con la demanda, ¿no? Y hablamos de pronóstico de demanda, como hemos dicho, que en general se tangibiliza la demanda cuando ya se iguala a tu pronóstico. ¿Ya? Tus pedidos se igualan a tu pronóstico. Fíjate, tu lote es de 1000 y tus pedidos semanales son de 250. Significa que teóricamente, casi, tendrías que hacer o sea, tú tendrías que recibir, ¿no? Un lote cada 4 semanas. ¿Por qué? Porque en general te va a alcanzar para 4 semanas. Pero ¿qué pasa en febrero? En febrero se acortan los tiempos. O sea, un lote ya no te va a alcanzar para 4 semanas, te va a alcanzar para 2. ¿Y qué pasa en marzo? En marzo no puedes pedir un lote, sino que eventualmente en forma mensual vas a pedir 2 lotes, porque no puedes pedir 1250, sino que vas a pedir 2000, porque pides de 1000 en 1000. ¿Ya? Entonces decimos, para elaborar el plan maestro de producción, se requiere evaluar cómo los pedidos confirmados por los clientes serán atendidos utilizando la capacidad asignada en el plan agregado. ¿Ah? Ok, entonces, decimos, ya, vamos a mirar este caso. Pronósticos y tienes pedidos. Tienes, por ejemplo, acá pedidos, hemos dicho, por ejemplo, semana 1 y semana 2, tus pedidos son superiores a tu pronóstico. ¿Por qué está en amarillo estos datos de la semana 1 y la semana 2? Porque esta es la barrera de demanda. Significa que acá yo no acepto pedidos nuevos, no debería aceptar pedidos nuevos, peor aún acá, si mis pedidos sobrepasaron mi pronóstico. Porque yo no voy a tener capacidad de maniobra para poder atender pedidos de último minuto. En la semana 3 en adelante, hasta el final, hasta la semana 4 de marzo, perfecto, recibe todo lo que quieras, ¿no? De hecho, te convendrá, porque si tú te das cuenta, a partir de la semana 3 en adelante, los pedidos son inferiores al pronóstico y tú aspiras a que cumpla tu pronóstico. ¿Ya? Vamos a ver un ratito. Okay. Entonces, vamos a ver. Decimos, el programa maestro de producción son las órdenes necesarias para cumplir con los pedidos en la fecha requerida. ¿Ya? Vamos a ver. El BDP, que
se llama disponible proyectado. Yo lo que hago es finalmente el BDP le llamo inventario final. Cuando ustedes me vean haciendo un programa maestro de producción, yo le voy a poner inventario final, entre paréntesis, BDP, ¿ya? Para que no nos peleemos. Ok, es la proyección de los inventarios al cierre de la semana. ¿Qué vamos a manejar nosotros en términos generales? Vamos a manejar la fórmula que ya conocemos. Inventario final es igual a inventario inicial más la producción menos la demanda. ¿Ya? Muy bien, esta es la barrera de demanda. Lo que está en amarillito decimos. Periodo en el que las órdenes o pedidos se congelan. No se pueden aceptar nuevos pedidos dentro de estas fechas, solo se ejecuta el plan de producción. Luego, esta es la barrera de planeamiento, la que está verdecita. ¿Qué? Periodo en el que las órdenes o pedidos se pueden ordenar, fusionar, anular, postergar, etc. A ver, ¿qué es lo que sucede? Tú generalmente, órdenes, estamos hablando de, digamos, cómo varía el programa maestro producción. Los pedidos no. O sea, los pedidos se van a incrementar en el tiempo. Hemos dicho, si yo espero, por ejemplo, en la semana 3 vender 250, probablemente esta semana me va a llegar un pedido de 5, 10 o hasta 15 unidades para completar el pronóstico de la semana 3. Pero ¿puedo aceptar esta semana para la semana 3? Sí, pero la próxima semana ya no, porque la barrera de demanda va a ser lo que hoy se ve como semana 2 y la semana 3. ¿Ya? Ok. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Qué quiere decir este comentario? En este comentario significa que, por ejemplo, tú podrías tener unos pedidos, ¿no? Y podrías tener un programa maestro de producción, pero puedes ajustarlo en función a ciertos requerimientos. Es decir, tú puedes partir con un programa maestro de producción hecho, pero si hay algún escenario de cambio, ¿no? En esta misma semana podrías aplicar tu programa maestro de producción, ¿no? De repente funcionando, anulando algunas órdenes para atender nuevos pedidos. ¿Ya? A ver, vamos a estar, me parece que ya estamos al límite del tiempo. Ya. Vamos a, esta parte de los cálculos lo vamos a dejar para la próxima clase porque ya estamos volando de tiempo. Quiero que lo vean, pero lo vamos a hacer en Excel. Esta parte de cálculos lo vamos a ver en Excel. A ver, estamos quedando en la página 31. La parte de cálculos lo vamos a hacer en Excel porque se entiende mucho más fácil y de ahí regresamos a esta diapositiva. ¿Ya? Entonces, a ver, chicos. Oye, no escuché Perdóname. Perdóname, Héctor, no había escuchado tu comentario. A ver, vamos a escuchar. ¿Ya? Eh, ahora vamos a mirar. ¿Qué dice? Entonces, no se aceptan pedidos en la semana donde los pedidos superen a la demanda o solo al inicio del PMP. No, Héctor, mira, lo que nosotros estamos diciendo es que en la semana 1 y la semana 2, que es la barrera de demanda, tú ya no puedes aceptar pedidos nuevos. ¿Por qué? Porque tienes margen de maniobra para modificar la producción. En la barrera de planeamiento entre la semana 3 y la semana 3 de enero y la semana 4 de marzo, ahí sí. ¿Por qué? Porque finalmente sí tienes flexibilidad para poder atender tus pedidos y esos pedidos tienen que igualar a tu pronóstico. Eso es lo que estamos diciendo, Héctor. En la semana 1, semana 2, no, mira, salvo, porque siempre hay una excepción a la regla. Imagínate que de repente pasó alguna situación, tú tienes tu pronóstico, tienes todos los recursos y en general es muy sencillo ensamblar tu producto y tus pedidos están muy bajos, sumamente bajos. En ese caso, sí podrías aceptar, pero como una excepción a la regla, pedidos para la semana 1 y para la semana 2. Por ejemplo, en el caso puntual que yo les decía, en el caso de mis departamentos, decía, ya, por ejemplo, si yo tengo una ocupación muy baja, por alguna razón, de repente, no sé, de repente están apareciendo nuevos anfitriones, nuevos departamentos, o sea, la oferta de departamentos se incrementa, y entonces, finalmente, hay una demanda, que digamos, no es del tamaño de la oferta es superior. Entonces yo decía, mira, mis departamentos están desocupados. Si me venía un último minuto, yo decía, a ver, voy a ver si lo puedo atender. ¿Qué significa? Que si tengo los recursos, ¿qué quiere decir? Una persona que tiene que ir a hacer la limpieza, porque eventualmente yo sí tengo en stock los otros materiales.
Eso es una excepción, pero normalmente tú no deberías aceptar pedidos nuevos en la barrera de demanda, porque no tienes capacidad para poder atenderlos. Y un cliente que tú no atiendes bien, o sea, una orden atrasada, te puede costar perder ese cliente. ¿No quedó claro, Héctor? Héctor, ya, ok, bueno, de nada. Vamos a tomar lista, chicos, y vamos a terminar con la clase. Entonces, le dije a Teodoro, había conversado con él y le dije, ahora a partir de las 9 me voy a sentar un rato a ver todo lo que son reclamos y yo le comento a Teodoro, le digo, por favor, estas personas tendrían que hacer su reclamo para hacer la corrección en la práctica. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, por alguna razón, no está, esto se paró. Por alguna razón esto se paró. Ya. Lo que voy a hacer, chicos, es que si no puedo tomar lista ahora, lo que voy a mirar son los que están conectados. ¿Me escucha? Dios. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? A ver, ya no sé qué sucede. Entonces, a ver. Oh, creo que entonces, vamos a, igual, si hubiera alguien que se haya retirado, Teodoro, si hubiera alguien que se haya retirado por este tema de la conexión, me avisas para considerarlo en lista ahora que lo ponga, ¿ya? Entonces, ahorita, a ver, voy a aprovechar los minutos para tomarlo en lista, chicos. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a, otra vez, vamos a tomar.
No me deja tomar lista. No me deja tomar lista. No puedo tomar lista. No sé por qué no me deja intentado entrar otras veces. No se preocupen, chicos, ¿ya? Finalmente intenté tomar lista, pero no pasaba nada. Nos quedamos acá, chicos. La próxima clase empezamos donde habíamos terminado y yo le voy a comentar a Teodoro, este fin de semana yo ya debo tener una versión final ya de los casos que ustedes van a realizar. Apenas esto se haya subido, ¿no? Al aula virtual, yo se los voy a informar a Teodoro, ¿ya? Muchas gracias, chicos, y nos vemos. Cuídense, que estén bien, chicos, ¿ya? Hasta luego. Gracias a ustedes, chicos. Que estén bien. Cuídense, que estén muy bien, chicos.